En la lección de hoy vamos a meternos de lleno en la formulación y la nomenclatura de compuestos químicos. Aunque en días anteriores ya habíamos comenzado a ver de qué trataba esto de la formulación y la nomenclatura, hoy es cuando vamos a empezar a formular las primeras sustancias químicas. Pero antes de eso vamos a repasar para qué sirven la formulación y la nomenclatura. En primer lugar, tenemos que recordar que la IUPAC es un organismo internacional que define y marca qué reglas se deben seguir para formular compuestos y para nombrarlos de manera correcta. La última edición del Libro Rojo, que es el libro donde se dictan estas normas, es de 2005. Y como digo, se publican en lo que se llama el Libro Rojo de la IUPAC. La IUPAC son unas siglas en inglés que corresponden al español de Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Lo de química pura y aplicada significa que hay una parte de la química que es pura química por el conocimiento de la química simplemente para entender las sustancias y para aprender a manejarlas, y por otra parte está la química aplicada, que es la aplicación de la química a resolver problemas cotidianos del día a día. Si lo piensas, por ejemplo, la farmacia, o sea, el diseñar medicamentos es una parte muy importante de la química aplicada. Pasemos ya a la formulación y a la nomenclatura. ¿Para qué sirven? La formulación nos sirve para escribir fórmulas de los compuestos. Algunas ya te suenan. H2O, CaO es el óxido de calcio, CO2, dióxido de carbono, O3 es el ozono. Hay muchas de ellas que ya puedes ir conociendo y te pueden ir sonando. Y lo que nos dicen las fórmulas es qué átomos involucra esta sustancia química, por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno en el agua, y en qué cantidad están presentes. Nosotros, a raíz de esta fórmula, podemos saber que la molécula de agua tiene un átomo de oxígeno y que tiene dos átomos de hidrógeno. Lo mismo sucede para el resto de sustancias. En cuanto a la nomenclatura es la forma que tenemos de escribir un nombre de los compuestos químicos que nos diga de qué están hechos. Si nosotros decimos, por ejemplo, agua, no sabemos qué composición tiene el agua a priori. Podemos saberla porque la hayamos aprendido, pero es muy difícil saber cuál es su fórmula. Sin embargo, si nos dicen dióxido de carbono, sí que podemos saber qué fórmula es la que corresponde a esta molécula. Sabemos que tiene carbono y que es un óxido, como veremos en los próximos días. Esto quiere decir que tiene carbono y oxígeno. Y también sabemos que tiene dos átomos de oxígeno porque tiene el prefijo di delante de óxido. Pues simplemente con el nombre podemos saber que la molécula de dióxido de carbono tiene como fórmula CO2 y que esto significa que tiene un átomo de carbono y tiene dos átomos de oxígeno. Por último, una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta de la formulación y la nomenclatura es que busca estandarizar las fórmulas. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas en todo el mundo utilicen los mismos nombres y las mismas fórmulas. Ojo, cada idioma tiene sus peculiaridades, pero en el fondo las reglas que hay que seguir para formular y para nombrar los compuestos son idénticas para todos los países y para todos los idiomas. Simplemente cambian los prefijos y los sufijos para adaptarlos al idioma de cada país. Si tuvieras escrita una fórmula en inglés, rápidamente podrías deducir más o menos qué sustancia es la que indica ese nombre. ¿Qué sustancias vamos a trabajar con la formulación y la nomenclatura? Bueno, pues si recuerdas, las sustancias en general, la materia, que nosotros podemos encontrar en cualquier lugar del planeta, la podíamos dividir en dos partes diferentes. Por un lado teníamos las sustancias simples, voy a poner sustancias aquí para que quede claro, que eran las que solamente tenían un tipo de átomo, y por otro lado teníamos los compuestos, que tenían varios tipos de átomos diferentes. Dentro de las sustancias simples tenemos tres tipos que podemos trabajar. Por un lado tenemos los metales. Recuerda que si dibujábamos la tabla periódica, si cortábamos más o menos por aquí, esta zona era la de los metales y esta zona era la de los no metales. Y aquí, en esta zonita de aquí, teníamos los semimetales, que en general
van a estar más incluidos en la parte de metales que en la de no metales. Pero bueno, si llegamos a algún momento en el que necesitemos hacer aclaraciones, lo veremos. Por lo tanto, metales en la zona izquierda de la tabla, no metales en la zona derecha. Recuerda que deberías irte aprendiendo la tabla periódica poco a poco. Entonces, por un lado tenemos los metales. Ejemplos de metales serán el hierro, el oro, la plata, pero también el litio, el berilio, algún metal más, el mercurio. Recuerda que el mercurio es líquido, pero que es un metal, etcétera. Hay muchos. En cuanto a los no metales, estos que están en esta zona, tenemos el oxígeno, tenemos el carbono, tenemos el nitrógeno, tenemos el cloro, tenemos, por ejemplo, los gases nobles, el argón, el neón y muchos otros. Otra de las sustancias simples que vamos a trabajar, porque solamente tienen un tipo de átomo, son los iones monoatómicos. Los iones monoatómicos, recuerda que podían ser positivos o que podían ser negativos. Los iones positivos habían perdido algún electrón y los iones negativos habían ganado algún electrón. Ejemplos de esto, por ejemplo, pueden ser el litio más, el calcio 2 más, etcétera. Y iones negativos, pues podríamos tener el cloro menos o el oxígeno 2 menos. Estos de aquí son los que vamos a ver durante el día de hoy. Y a lo largo de los próximos días iremos desarrollando los compuestos. Recuerda que los compuestos, por ejemplo, son el CO2, que hablábamos antes de él, o el agua, o otros compuestos como, por ejemplo, el óxido de hierro que veíamos el otro día, el trióxido de dihierro. Nosotros este año vamos a tratar solamente dos tipos de compuestos, los binarios y los ternarios, aunque en los ternarios apenas vamos a entrar. En los compuestos binarios veremos los óxidos, que son compuestos que tienen oxígeno, los hidruros, que son compuestos que tienen hidrógeno, y las sales binarias, que serán mezclas de dos compuestos que no sean oxígeno o hidrógeno. Otros dos compuestos no, perdón, otros dos elementos. En cuanto a los ternarios, bueno, los binarios son los que tienen dos elementos. Los ternarios son los que tienen tres elementos. Y los hidróxidos son, concretamente dentro de los compuestos ternarios, los que incluyen el grupo hidroxilo, que es una parte de oxígeno y una parte de hidrógeno. Por cerrar un poco este resumen rápido de lo que vamos a ver, veremos un ejemplo de cada uno. Un óxido, como ya hemos puesto aquí, puede ser el Fe2O3, el trióxido de dihierro. Un hidruro, por ejemplo, puede ser el hidruro de litio. Y una sal binaria, por ejemplo, puede ser el cloruro de sodio. Si te das cuenta, aquí solo tenemos dos elementos, dos elementos, dos elementos. Y en cuanto a hidróxidos, que son ternarios, vamos a tener tres elementos. Por ejemplo, podemos tener el hidróxido de sodio. Tiene sodio, tiene oxígeno y tiene hidrógeno. Por lo tanto, será un compuesto ternario. Empezamos con las sustancias simples. Vamos a ver las tres que hemos visto en el resumen anterior. En primer lugar, los metales. Recuerda que los metales son estructuras cristalinas de un único tipo de átomo. Por ejemplo, este átomo de aquí podría ser un átomo de oro. El oro tiene el símbolo Au. Y por tanto, en toda la estructura cristalina de este metal tendríamos átomos idénticos a ese y por tanto todos serían átomos de oro. Para formular y dar nombre a los metales son los más simples de todos. Simplemente se escribe el nombre del elemento. Por lo tanto, lo que tenemos que saber es que tendremos nombre del compuesto, en este caso de la sustancia simple, y fórmula. Por ejemplo, el que ya hemos visto, el nombre será el oro y la fórmula será Au. Si queremos saber la fórmula de la plata, pues simplemente se escribe el nombre del elemento, Ag. Queremos saber la fórmula del litio, pues simplemente, perdón, nombre sería litio, la fórmula sería Li. Y así, para todos los, ojo, metales, recuerda
en la parte derecha, en la parte izquierda de la tabla periódica. No tiene más misterio, simplemente tenemos que saber relacionar el nombre con el símbolo del elemento. Para los no metales es un poco más complicado porque los no metales ya forman moléculas. En este caso van a ser moléculas de átomos idénticos. Y para poder formular y para poder dar nombre a estas moléculas vamos a tener que aprender una serie de prefijos en función de si la molécula tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos iguales. Lo vamos a tener que escribir o lo vamos a tener que indicar mediante una serie de prefijos. Esos prefijos que vamos a tener que utilizar son los siguientes. Vamos a hacer aquí una tablita que diga prefijo y cantidad, por ejemplo. Si tenemos una molécula que tiene un solo átomo, no puede ser, porque no sería una molécula en tal caso, pero bueno, lo aviso ya para cuando nos aparezca el caso de un solo átomo dentro de una molécula que tenga diferentes. El prefijo que vamos a usar es mono. Si tenemos dos átomos iguales, en este caso, o dos iguales en una molécula compuesta más adelante, utilizaremos el prefijo di. Si tenemos 3, a partir de aquí es igual que los polígonos regulares. Utilizaremos tri. Esto debería sonar de triángulo. 4. Tetra. 5. Penta. 6. Hexa. 7. Hepta. Entonces, siguiendo estos prefijos y añadiéndolos al nombre del elemento que está involucrado en la molécula, podemos escribir el nombre de esa sustancia simple, en este caso molecular. Por ejemplo, uno que te debería sonar es el H2, el hidrógeno molecular que hemos visto en otros momentos a lo largo del curso, y es el dihidrógeno. Otra que debería sonarte es esta. Esta que habitualmente se llama ozono, porque como el agua tiene un nombre tradicional, se llama trioxígeno. De la misma manera, si tuviéramos moléculas que tuvieran 4 o 5 átomos iguales, tendríamos que ir poniendo tetra, penta, más el nombre del elemento que tenga la molécula. Por lo tanto, el H2, el dihidrógeno, tendrá 2 átomos idénticos de hidrógeno. Y el trioxígeno, el ozono, tendrá 3 átomos idénticos de oxígeno. Veamos ahora cómo se nombran y se formulan los iones monoatómicos. Recuerda que un ión era un átomo con su núcleo y sus capas que había ganado o perdido un electrón, uno o varios. Por lo tanto, si ganaba un electrón sería un ión negativo, porque su carga sería negativa, y si pierde un electrón será un ión positivo. Se formulan de manera diferente, o más bien se nombran de manera diferente. Veámoslos en dos partes separadas. Por un lado los positivos y por otro lado los negativos. ¿Cómo nombramos un ión positivo? Pues diremos primero la palabra ión o la palabra catión, vale cualquiera de las dos, seguida del nombre del elemento y por último su carga entre paréntesis. Siguiendo este esquema de aquí, por ejemplo, el ión litio más será ión o catión, como queramos, litio y entre paréntesis más. Podemos poner uno más si queremos. El ión, por ejemplo, calcio 2 más, que será un átomo de calcio que ha perdido 2 electrones, será el catión, o ión, lo que prefieras, calcio 2 más. Y por ejemplo, el ión aluminio 3 más será ión aluminio 3 más. Recuerda, la palabra ión o catión seguida del nombre del elemento y después su carga.
sin que te dieras cuenta, has estado utilizando esto en el tema anterior. En cuanto a los iones negativos, es un poco diferente. Vamos a utilizar la palabra ion o anión seguida del nombre del elemento con el sufijo, muy importante, uro. Ahora verás, entenderás cómo cuando veamos un ejemplo. Y al final la carga entre paréntesis. Por ejemplo, si tengo un ion de cloro con una carga negativa, es decir, ha ganado un electrón, escribiremos su nombre de la siguiente manera. Ion cloruro, no se dice clorouro, hay que intentar adaptar el nombre para que quede correcto, menos. Por ejemplo, en el flúor, con una carga negativa, estaremos hablando del anión o el ion fluoruro menos. ¿Cuál más? Por ejemplo, este es curioso, hay ciertas cosas que hay que aprenderlo. En el azufre, S2 menos, ha ganado 2 electrones. Esto lo tenemos que llamar ion y no se dice azufruro, se dice sulfuro. Hay algunos que tienen nombres especiales. Carga 2 menos. Y así lo haríamos con el resto de los elementos. Hasta aquí hemos visto cómo formular las sustancias simples. Como ves, tampoco es muy complejo. Después, cuando pasemos a las binarias, se complicarán un poquito, pero de momento ya ves que es simplemente seguir unas normas básicas y deberían salirte sin ningún tipo de problema una vez que te sepas los símbolos de los elementos. Por lo tanto, es muy importante que repases la tabla periódica conociendo nombres de elemento, símbolo y ir aprendiendo también los números de oxidación que pueden tener esos elementos.